Fundamentos de Ingeniería Geotécnica, Mecánica de Suelos 1. Capítulo 2. Origen de los depósitos del suelo, tamaño de grano y forma. Durante la planificación, diseño y construcción de cimientos, muros de contención y estructuras de retención de tierras, a los ingenieros les resulta útil conocer el origen del depósito de suelo sobre el que se va a construir la estructura propuesta, ya que cada depósito presenta características geomecánicas únicas. La mayor parte de los suelos que cubren la superficie de la Tierra están formados por la erosión de las rocas. En general, los suelos se forman por meteorización de las rocas. Las propiedades físicas del suelo se establecen principalmente por los minerales que constituyen las partículas del suelo y, por lo tanto, la roca de la cual se derivó. En este capítulo se establece lo siguiente. 1. Un esquema general de los procesos por los cuales se forman los diferentes tipos de rocas, ciclo de las rocas. 2. La erosión de la roca y la naturaleza de la formación de diversos tipos de depósitos de suelo, proceso sedimentario. 3. Análisis granulométrico y forma de las partículas del suelo. Ciclo de las rocas y origen del suelo. Los granos minerales que forman la fase sólida de un agregado del suelo son el producto de la intemperización y la erosión de la roca. El tamaño de los granos individuales varía en un amplio intervalo. Muchas de las propiedades físicas del suelo son dictadas por el tamaño, la forma y la composición química de los granos. Para entender mejor estos factores, uno debe estar familiarizado con los tipos de roca que forman la corteza terrestre. Con base en su origen, las rocas se pueden dividir en tres tipos básicos: ígneas, sedimentarias y metamórficas. La figura muestra un diagrama del ciclo de formación de diferentes tipos de roca y los procesos asociados con ellos. A continuación se presentan las características /diagonal descripción de cada proceso del ciclo de las rocas. Relación suelo-roca. En la formación de varios tipos de rocas, su origen es la solidificación del magma fundido en el manto de la Tierra. Otros, su formación es por meteorización mecánica y química de la roca. Según la composición y la forma de las partículas de los minerales arcillosos se proporcionan las propiedades plásticas de la masa de suelo. Rocas ígneas. Las rocas ígneas se forman por la solidificación del magma fundido expulsado desde las profundidades del manto terrestre. Después de la eyección por erupción de fisura o erupción volcánica, parte del magma fundido se enfría en la superficie de la Tierra. A veces, el magma deja de moverse por debajo de la superficie terrestre y se enfría para formar rocas ígneas intrusivas que se denominan plutans. Las rocas intrusivas formadas en el pasado pueden quedar expuestas en la superficie como resultado del proceso continuo de erosión de los materiales que una vez las cubrieron. Los tipos de rocas ígneas formadas por el enfriamiento del magma dependen de factores como la composición del magma y la velocidad de enfriamiento asociada con él. Composición de algunas rocas ígneas. Dependiendo de las proporciones de minerales disponibles se forman diferentes tipos de roca ígnea. Granito, gabbro y basalto son algunos de los tipos comunes de roca ígnea que se encuentran generalmente en el campo. Por ejemplo, el granito y la riolita están compuestas de cuarzo, feldespato de sodio, feldespato de potasio y en menor medida de biotita, muscovita, hornblenda. Sin embargo, en el granito se produce un proceso intrusivo con textura gruesa y con la riolita se produce un proceso extrusivo con textura fina, por lo que es una roca muy distinta. Meteorización. La meteorización o intemperismo es el proceso de descomposición de las rocas por procesos mecánicos y químicos en fragmentos más pequeños. La meteorización mecánica puede ser causada por la expansión y contracción de las rocas a partir de la ganancia y la pérdida continua de calor, que da lugar a la desintegración final. Con frecuencia el agua se filtra en los poros y fisuras existentes en las rocas.
A medida que la temperatura desciende, el agua se congela y se expande. La presión ejercida por el hielo debido a la expansión de volumen es lo suficientemente fuerte como para romper incluso rocas de gran tamaño. Otros agentes físicos que ayudan a desintegrar las rocas son los glaciares, de hielo, el viento, el agua de los arroyos y ríos, y las olas del mar. Es importante darse cuenta que, en la meteorización mecánica, rocas grandes se descomponen en partes más pequeñas sin ningún cambio en la composición química. En la meteorización química, los minerales de la roca originales se transforman en nuevos minerales por reacción química. El agua y el dióxido de carbono de la atmósfera forman ácido carbónico, que reacciona con los minerales de la roca existentes para formar nuevos minerales y sales solubles. Las sales solubles presentes en el agua subterránea y ácidos orgánicos formados a partir de materia orgánica descompuesta también causan desgaste químico. Transporte de productos de la meteorización. Los productos de la meteorización pueden permanecer en el mismo lugar o pueden ser movidos a otros lugares por el hielo, el agua, el viento y la gravedad. Los suelos formados por los productos en su lugar de origen son llamados suelos residuales. Una característica importante del suelo residual es la gradación del tamaño de partícula. Los suelos de grano fino se encuentran en la superficie y el tamaño de grano aumenta con la profundidad. A mayores profundidades, también se pueden encontrar fragmentos de rocas angulares. Los suelos transportados se pueden clasificar en varios grupos, dependiendo de su modo de transporte y deposición. 1. Suelos glaciales, formados por el transporte y la deposición de los glaciares. 2. Suelos aluviales, transportados por corrientes de agua y depositados a lo largo de los arroyos. 3. Suelos lacustres, formados por deposición en los lagos. 4. Suelos marinos, formados por deposición en los mares. 5. Suelos eólicos, transportados y depositados por el viento. Rocas sedimentarias. Los depósitos de grava, arena, limo y arcilla formados por meteorización pueden ser compactados por presión de sobrecarga y cimentada por agentes como el óxido de hierro, calcita, dolomita y cuarzo. Agentes cementantes son transportados generalmente en solución por el agua subterránea. Llenan los espacios entre las partículas y forman rocas sedimentarias. Las rocas formadas de esta manera se llaman rocas sedimentarias detríticas. Todas las rocas detríticas tienen una textura clástica. En el caso de los conglomerados, si las partículas son más angulares, la roca se llama brecha. En roca arenisca, los tamaños de partícula pueden variar entre un 16 milímetros y 2 milímetros. Cuando los granos de roca arenisca son prácticamente todos de cuarzo, la roca se conoce como cuarzo arenisca. La limolita tiene un aspecto de bloque, mientras que, en el caso de la lutita, la piedra se divide en bloques laminares. La roca sedimentaria también puede ser formada por procesos químicos. Las rocas de este tipo son clasificadas como producto químico de rocas sedimentarias. Estas rocas pueden tener textura clástica o no clástica. Rocas metamórficas. El metamorfismo es el proceso de cambiar la composición y textura de las rocas, sin derretirse, por el calor y la presión. Durante el metamorfismo, se forman nuevos minerales y los granos minerales se cortan para dar una textura foliada a la roca metamórfica. El gneiss es una roca metamórfica derivada del metamorfismo regional de alto grado de rocas ígneas, como el granito, el gabbro y la diorita. El metamorfismo de bajo grado de las lutitas produce pizarra. Los minerales arcillosos del esquisto se convierten en clorita y mica por el calor, por lo tanto, la pizarra se compone principalmente de escamas de mica y clorita. La filita es una roca metamórfica, que se deriva de la pizarra con un mayor metamorfismo que se somete a un calor superior a 250 a 300 grados Celsius.
El esquisto es un tipo de roca metamórfica derivada de varias rocas metamórficas ígneas, sedimentarias y de bajo grado con una textura bien foliada y escamas visibles de minerales laminares y micáceos. Las rocas metamórficas generalmente también contienen grandes cantidades de cuarzo y feldespato. El mármol se forma a partir de calcita y dolomita por recristalización. Los granos minerales de mármol son más grandes que los presentes en la roca original. Los mármoles verdes están coloreados por hornblenda, serpentina o talco. Los mármoles negros contienen material bituminoso y los mármoles marrones contienen óxido de hierro y limonita. La cuarcita es una roca metamórfica formada por areniscas ricas en cuarzo. El sílice entra en los espacios vacíos entre los granos de cuarzo y arena actuando como agente de cementación. La cuarcita es una de las rocas más duras. Bajo el calor y la presión extrema las rocas metamórficas pueden fundirse para formar el magma y el ciclo se repite. Depósitos de suelo en general. Después de la meteorización el suelo formado puede permanecer en el lugar, suelo residual, o ser transportado por agentes naturales como los glaciares, el agua, las corrientes y las corrientes de aire. Además de los suelos transportados y residuales, hay turbas y suelos orgánicos que se derivan de la descomposición de los materiales orgánicos. Suelos residuales. Los suelos residuales se encuentran en zonas donde la tasa de meteorización es mayor que la velocidad a la que los materiales intemperizados son llevados lejos por los agentes de transporte. La tasa de meteorización es mayor en las regiones cálidas y húmedas en comparación con las regiones más frías y más secas y, dependiendo de las condiciones climáticas, el efecto de la intemperie puede variar ampliamente. Depósitos de suelos residuales son comunes en los trópicos. La naturaleza de un depósito de suelo residual por lo general depende de la roca madre. Cuando las rocas madre, como el granito y gneiss, se someten a la intemperie, la mayoría de los materiales son propensos a permanecer en su lugar. Estos depósitos de suelo suelen tener una capa superior de material arcilloso o limoso. Estas capas, a su vez, están generalmente sustentadas por una roca parcialmente intemperizada y luego por la roca madre. La profundidad de esta roca puede variar ampliamente, incluso dentro de una distancia de unos pocos metros. Los suelos residuales que se derivan de rocas químicas no poseen una zona de transición gradual a la roca madre. Los suelos residuales derivados de la intemperización de la roca caliza son en su mayoría de color rojo. Aunque uniforme en tipo, la profundidad de la intemperización puede variar en gran medida. Los suelos residuales inmediatamente por encima de la base pueden ser normalmente consolidados. Grandes cimentaciones con cargas pesadas pueden ser susceptibles a grandes asentamientos de consolidación en estos suelos. Depósitos transportados por gravedad. Los suelos residuales en una pendiente natural pronunciada se mueven lentamente hacia abajo, lo que se conoce generalmente como fluencia. Cuando el movimiento descendente del suelo es repentino y rápido, se le llama deslizamiento de tierra. Los depósitos de suelo formados por deslizamientos de tierra son coluviales. Los flujos de lodo son un tipo de suelo transportado por gravedad. En este caso los suelos residuales arenosos sueltos altamente saturados, en pendientes relativamente planas se mueven hacia abajo como un líquido viscoso y vienen a descansar en una condición más densa. Los depósitos de suelo derivados de flujos de lodo son muy heterogéneos en su composición. Depósitos aluviales. Los depósitos de suelos aluviales se derivan de la acción de los arroyos y ríos, y se pueden dividir en dos categorías principales. 1. Depósitos en secuencias trenzadas y, 2. Depósitos causados por el cinturón de meandros de los ríos. Depósitos por corrientes fluviales. Las corrientes trenzadas son de alto gradiente, fluyen rápidamente, son altamente erosivas y llevan grandes cantidades de sedimento.
Debido a la alta carga de fondo, un cambio menor en la velocidad del flujo hará que los sedimentos se depositen. Mediante este proceso estas corrientes pueden construir una maraña compleja de canales convergentes y divergentes separados por bancos de arena e islas. Los depósitos formados a partir de corrientes efluviales son muy irregulares en la estratificación y tienen una amplia gama de tamaños de grano. Estos depósitos presentan varias características. 1. Los tamaños de grano por lo general van de grava a limo. Partículas de tamaño de arcilla generalmente no se encuentran en depósitos de corrientes fluviales. 2. Aunque el tamaño de grano varía ampliamente, el suelo en una bolsa o lente dada es bastante uniforme. 3. A cualquier profundidad dada la relación de vacío y peso de la unidad puede variar en un amplio intervalo dentro de una distancia lateral de solo unos pocos metros. Depósitos de canal. El término meandro se deriva del trabajo griego Mayandros, después del río Mayandros, ahora Menderes, en Asia, famoso por su curso sinuoso. Las corrientes maduras curvean el valle. El fondo del valle en el que un río serpentea se conoce como meandro. En un río serpenteante, el suelo de la orilla se erosiona continuamente en los puntos del banco que son de forma cóncava y se deposita en los puntos donde el banco es de forma convexa, como se muestra en la figura. Estos depósitos se denominan depósitos de barras de punta, y por lo general son de arena y partículas de sedimento de tamaño de limo. A veces, durante el proceso de erosión y deposición, el río abandona un meandro y corta una ruta más corta. El meandro abandonado cuando se llena de agua se denomina cocha o lago de meandro. Durante las inundaciones los ríos desbordados llenan las zonas bajas. Las partículas de tamaño de arena y limo transportadas por el río se depositan en las orillas para formar cordilleras conocidas como diques naturales. Las partículas de suelo más finas que consisten en limos y arcillas son transportadas por el agua más lejos en las llanuras de inundación. Estas partículas se depositan a diferentes tasas para formar depósitos de ciénagas, a menudo de arcillas muy plásticas. Depósitos lacustres. El agua de los ríos y manantiales fluye hacia los lagos. En las regiones áridas las corrientes llevan grandes cantidades de sólidos en suspensión. Cuando la corriente entra en el lago las partículas granulares se depositan en la zona formando un delta. Algunas partículas más gruesas y las partículas más finas, es decir, limo y arcilla, son llevadas al lago y se depositan en el fondo en capas alternas de partículas de grano fino y de grano grueso. Los deltas que se forman en regiones húmedas suelen tener más depósitos de grano fino en comparación con los de las regiones áridas. Depósitos glaciares. Durante la edad de hielo del Pleistoceno los glaciares cubrían grandes extensiones de la Tierra. Los glaciares avanzaron y se retiraron con el tiempo. Durante su avance se llevaron grandes cantidades de arena, limo, arcilla, grava y cantos rodados. Drift es un término general que normalmente se aplica a los depósitos establecidos por los glaciares. Los depósitos estratificados establecidos por el derretimiento de glaciares se denominan til. Las características físicas de un til pueden variar de un glaciar a otro. Los accidentes geográficos que se desarrollaron a partir de los depósitos de til son llamados morrenas. Una morrena terminal es una cadena de tils que marca el límite máximo del avance de un glaciar. Las morrenas recesivas son cadenas de tils desarrolladas detrás de la morrena terminal con diferentes distancias de separación. Son el resultado de la estabilización temporal del glaciar durante el periodo de recesión. El til depositado por el glaciar entre las morrenas se conoce como morrena de fondo. Las morrenas de fondo constituyen grandes zonas del centro de Estados Unidos y se llaman planicies de tils. La arena, limo y grava que son transportados por el glaciar se llaman aluviales.
En un patrón similar al de los depósitos de corrientes fluviales, el agua derretida deposita el aluvial, formando llanuras aluviales, también llamadas depósitos glaciofluviales. El rango de tamaños de grano que se presenta en un cajón determinado varía en gran medida. Depósitos de suelo eólicos. El viento es también un agente de erosión importante que conduce a la formación de depósitos de suelo. Cuando grandes extensiones de arena se encuentran expuestas, el viento puede arrastrar la arena a gran distancia y volver a depositarla en otro lugar. Los depósitos de arena arrastrada por el viento por lo general toman la forma de dunas. A medida que se forman las dunas, la arena es arrastrada por el viento sobre la cresta. Más allá de la cresta, las partículas de arena ruedan por la pendiente. El proceso tiende a formar un depósito compacto de arena en el lado de barlovento y un depósito suelto en el lado de sotavento de la duna. Propiedades típicas de la duna de arena. 1. La granulometría de la arena en un lugar en particular es sorprendentemente uniforme. Esta uniformidad se puede atribuir a la acción de clasificación del viento. 2. El tamaño de grano en general disminuye con la distancia desde la fuente, debido a que el viento lleva las pequeñas partículas más lejos que las grandes. 3. La densidad relativa de la arena depositada en el lado de barlovento de las dunas puede ser tan alta como 50 a 65%, disminuyendo aproximadamente de 0 a 15% en el lado de sotavento. El LOES es un depósito eólico que consta de limo. La distribución de tamaño de grano del LOES es bastante uniforme y la cohesión se deriva generalmente de un revestimiento de arcilla sobre las partículas de sedimento de tamaño de limo, lo que contribuye a una estructura estable del suelo en un estado insaturado. La cohesión también puede ser el resultado de la precipitación de los productos químicos lixiviados por el agua de lluvia. El LOES es un depósito deleznable, ya que cuando se satura pierde su fuerza de unión entre las partículas. Se deben tomar precauciones especiales para la construcción de cimientos sobre los depósitos loésicos. La ceniza volcánica, con tamaños de grano de entre 0.25 y 4 milímetros, y el polvo volcánico, con tamaños de grano inferior a 0.25 milímetros, pueden ser clasificados como suelo transportado por el viento. La ceniza volcánica es una arena ligera o grava arenosa. La descomposición de las cenizas volcánicas resulta en arcillas altamente plásticas y compresibles. Suelo orgánico. Los suelos orgánicos se encuentran generalmente en zonas bajas donde el nivel freático está cerca o por encima de la superficie del suelo. La presencia de un alto nivel freático ayuda en el crecimiento de las plantas acuáticas que, al descomponerse, forman el suelo orgánico. Este tipo de depósito generalmente se encuentra en las zonas costeras y en las regiones glaciares. Los suelos orgánicos muestran las siguientes características. 1. Su contenido de humedad natural puede variar de 200 a 300%. 2. Son altamente compresibles. 3. Las pruebas de laboratorio han demostrado que, bajo cargas, se derivan grandes asentamientos a partir de la consolidación secundaria.